Bueno, hola chicos. Hoy vamos a ver la tercera clase. Básicamente vamos a analizar tres temas. El primero de ellos es el concepto de derivada sustancial y luego ya vamos a entrar en una de las partes más importantes del curso, que consiste en la deducción y la utilización de balances. En este caso en particular vamos a ver el balance microscópico de materia y el balance microscópico de cantidad de movimiento. Esos son los tres temas que componen a la clase 3. Bien, comenzando con la cuestión de la derivada sustancial. Cuando uno está analizando un fluido que está fluyendo, tiene dos alternativas para hacer el análisis que se basan fundamentalmente en la forma en la que uno dispone los ejes. Los ejes pueden, el sistema de ejes que uno utiliza para analizar ese flujo, puede moverse junto con el elemento de volumen de fluido que está fluyendo, o puede ser que se encuentre fijo en el espacio. Por supuesto, saben ustedes que no existen verdaderos sistemas de ejes inerciales. En el universo todo se mueve, pero bueno, cuando hablamos de ejes fijos en el espacio, nos estamos refiriendo a que si estamos analizando un río, por ejemplo, que está fluyendo, bueno, el sistema de ejes fijos lo consideramos fijo a la Tierra, por ejemplo. ¿Mm? Bien, entonces, en el caso de los ejes móviles, es como si el observador se encontrara montado encima del elemento de volumen y se mueve junto con él. Entonces, cuando yo me estoy desplazando junto con el elemento de volumen de fluido que se está moviendo, voy a poder registrar en alguna propiedad física o alguna magnitud de ese elemento de volumen, si esa propiedad o esa magnitud está experimentando un cambio con la posición o con el tiempo. A este punto de vista del análisis se le conoce con el nombre de punto de vista de Lagrange. Y por supuesto, como yo estoy desplazándome o trasladándome junto con el elemento de volumen, bueno, pues el movimiento de traslación no es tenido en cuenta. Cuando el elemento de volumen, digamos, si yo imaginariamente pudiera ir trazando el rastro que deja ese elemento de volumen al desplazarse, lo que obtendría son lo que se denominan las trayectorias que describen esos elementos de volumen. La segunda alternativa, habíamos dicho, para hacer el análisis, es cuando yo fijo los ejes en el espacio. Entonces, en este caso, lo que yo puedo hacer, si yo estoy parado en un punto del espacio, voy a ver cómo pasan los elementos de volumen del fluido que está fluyendo, y entonces lo único que podré registrar es una variación de una propiedad o de una magnitud del elemento de volumen a lo largo del tiempo que yo estoy observando, porque yo estoy fijo, no me desplazo. A este punto de vista se lo conoce con el nombre de punto de vista de Euler. Y lo que uno puede observar es como si sacara fotografías instantáneas de todos los elementos de volumen, los
congela en un instante, y entonces, trazando, y estamos hablando imaginariamente, ¿no es cierto?, trazando las tangentes a los vectores velocidad de cada elemento de volumen, lo que puedo obtener son las denominadas líneas de corriente en ese sistema de flujo. Fíjense que por la propia definición de línea de corriente, como yo la obtengo trazando las tangentes, como está ejemplificado aquí, si yo acá tengo un elementito de volumen, por ejemplo, que se está moviendo en esta dirección, este vector azul representa el vector velocidad en ese punto. Aquí tengo el elementito de volumen, ha cambiado ligeramente su dirección, entonces este vector azul es la tangente al vector velocidad en ese punto, y lo mismo aquí. Bueno, entonces, si ahora uno todas las tangentes, lo que obtengo es esta línea roja que recibe el nombre de línea de corriente. Por la propia manera en la que yo estoy definiendo la línea de corriente, como la defino tangente al vector velocidad, entonces un elemento de volumen no va a poder atravesar la línea de corriente, porque si el elemento de volumen aquí se moviera para allá, entonces automáticamente ahora la tangente va a ser en esta dirección, así que la línea de corriente va a cambiar abruptamente de dirección, y por la propia definición, la forma en la que yo defino la línea de corriente hace que un elemento de volumen no pueda atravesarlo. Para aquellos sistemas que operan en estado estacionario, es decir, que no tienen variaciones a lo largo del tiempo que yo estoy haciendo el análisis, como cada elemento de volumen, si yo tengo este elementito de volumen, el que viene por detrás va a seguir exactamente la, la misma, el mismo trayecto que seguía el anterior, no va a haber cambios, y entonces, en ese caso, o sea, si yo tengo un sistema de flujo que es estacionario, no cambia en el tiempo, bueno, en ese caso, las líneas de corriente y las trayectorias son coincidentes, como está indicado en este esquema. Bien, entonces, es posible vincular ambas maneras de llevar a cabo el análisis, o sea, con sistemas de ejes fijos y con sistemas de ejes móviles, utilizando justamente el concepto de derivada sustancial. Fíjense, vamos a suponer, por ejemplo, que yo estoy trabajando con una propiedad del sistema. Recuerden, podríamos analizar, dijimos, propiedades o magnitudes. Bueno, supongamos que vamos a analizar una propiedad del fluido, y vamos a tomar el caso más sencillo posible, que es trabajar con o analizar una propiedad escalar del fluido. Una de esas propiedades es, por ejemplo, la densidad ρ del fluido. Bien, si yo coloco un sistema de coordenadas fijo en el espacio, y el fluido está fluyendo a través de un determinado sistema, entonces yo como observador estoy parado en un punto fijo del espacio. La única variación que yo podría registrar de la densidad del fluido es una variación con el tiempo. O sea, qué sé yo, imagínense, por ejemplo, que estoy analizando la densidad del agua de un río, y entonces, bueno, durante la noche, durante la madrugada, la temperatura seguramente va a bajar, y entonces la densidad va a aumentar. Al mediodía, a las 3 de la tarde, la temperatura va a aumentar y la densidad va a disminuir.
Entonces, ese es el análisis que yo puedo hacer con un sistema de ejes fijos en el espacio. O sea, puedo analizar cómo cambia la densidad del fluido con el tiempo. Ahora, si en lugar de tener el sistema de ejes fijo en el espacio, yo lo coloco imaginariamente encima de un elemento de volumen y me voy moviendo con el sistema de ejes adherido al elemento de volumen, bueno, entonces ahora yo lo que podría ver son cambios de la densidad con el tiempo, pero también con la posición. O sea, cuando ese elemento de volumen se desplace distancias diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z con respecto a un sistema de ejes fijos, bueno, yo podré ver cuánto cambia la densidad por efecto de ese desplazamiento. Si volvemos al ejemplo del río, yo podría estar siguiendo el elemento de volumen desde el punto en donde se produce el deshielo en la montaña. Ahí voy a tener una temperatura muy baja, tengo una densidad más elevada. A medida que me desplazo, voy a ir teniendo, supónganse que llego a una llanura, bueno, la temperatura va a ser más alta, la densidad va a ir disminuyendo, pero también puedo tener superpuesto a eso la variación de la temperatura del día, o sea, la variación de la densidad, no por la posición, sino por el tiempo. Entonces, cuando yo me muevo con el elemento de volumen, o sea, cuando hago un análisis utilizando ejes móviles, lo que puedo evaluar son variaciones de la propiedad que estoy analizando con la posición y con el tiempo. Bueno, matemáticamente ustedes saben cómo podrían representar esas variaciones, porque nosotros sabemos que la variación de una propiedad la podemos obtener planteando la diferencial total de esa propiedad. ¿Y cómo sé cómo calcular la diferencial total? Bueno, tengo que saber de cuántas variables independientes es la función que estoy analizando. En este caso en particular, la densidad solo depende de 4 variables independientes, que son las 3 coordenadas, las posibles posiciones en el espacio y el tiempo. Así que entonces, la diferencial total de la densidad la puedo calcular haciendo la derivada parcial de ρ respecto de una coordenada por el diferencial de esa coordenada. Y lo mismo con las otras 3 coordenadas. Más la derivada parcial de ρ respecto de la cuarta variable independiente, que es el tiempo, por el diferencial del tiempo. Si divido ambos miembros de esta igualdad por el diferencial de tiempo, obtengo la expresión que está escrita abajo, donde esta derivada que me ha quedado aquí recibe el nombre de derivada sustancial, en este caso, derivada sustancial de la densidad, y representa físicamente la velocidad de cambio que puede experimentar la densidad del fluido cuando cambia la posición y cuando transcurre el tiempo. O, si lo quieren decir de otra manera, representa la velocidad con la que cambia la densidad cuando un elemento de volumen de fluido se mueve aguas abajo en un sistema de flujo. Bueno, fíjense que cada una de estas derivadas que ustedes tienen acá, ustedes saben qué representa. Es la derivada de una dirección espacial respecto del tiempo. O sea que, en este caso, esta es la componente Bx de la velocidad, esta es la componente Bi de la velocidad, y esta es la componente Bz de la velocidad. O sea que
Eso es lo que está escrito aquí, en la parte de arriba de la transparencia, o sea que yo puedo reescribir a la derivada sustancial de la densidad como está escrito aquí. Bien. Esta expresión se puede escribir de manera compactada en una notación vectorial, como se encuentra escrita aquí en este recuadro, donde bueno, esta derivada parcial es esta que está aquí, y la suma de estos tres términos no es ni más ni menos que el producto escalar. Recuerden que con un punto vamos a representar un producto escalar del vector velocidad, que multiplica escalarmente a el nabla de ρ. Que el nabla es, esto ustedes lo saben de análisis, es un operador, que está escrito aquí, es un operador vectorial, que ¿qué indica? Bueno, indica las tres derivadas de la función a la cual yo le aplico el nabla, respecto de x, de y y de z, y como es un operador vectorial, como ya vimos en la primera clase, aparecen aquí los tres versores unitarios, y j y k. Entonces, por ser un operador, el operador indica una operación, y solamente adquiere sentido cuando es aplicado sobre una función, ¿no? Esa función sobre la que se lo aplica puede ser una función escalar, que es este el caso, y entonces eso, recuerden, muy brevemente les digo, eso produce un gradiente. Puede ser aplicado sobre un vector, en este caso podría ser, en lugar de una propiedad del sistema, sería una magnitud, como por ejemplo la velocidad del elemento de volumen, y entonces el operador puede ser aplicado escalarmente sobre el vector, este, o puede ser aplicado vectorialmente. Cuando es aplicado vectorialmente, lo que produce es el rotor. Y por último, y ahora lo vamos a ver de manera inmediata, puede ser aplicado con un producto que no vamos a ahondar demasiado, pero ahora les voy a decir dos palabritas, que es un cuarto tipo de operación que yo puedo hacer, en este caso entre magnitudes vectoriales, que recibe el nombre de producto diádico. Ahora enseguidita vamos a analizar de qué se trata. Bueno, en este caso en particular, entonces, la derivada sustancial está aplicada, insisto, repito, a una propiedad escalar del fluido, que es la densidad. Pero también podría aplicarla a una propiedad vectorial, como podría ser, a una magnitud vectorial, como podría ser la velocidad de los elementos de volumen. Y entonces aquí tienen representada la derivada sustancial de la velocidad respecto del tiempo, que va a tener el primer término, es la derivada parcial de la velocidad respecto del tiempo. Ahora velocidad, noten por favor que en lugar de ser una propiedad escalar, es una magnitud vectorial. Y aquí viene lo que les decía recién, vuelvo hacia atrás, aquí tengo el vector velocidad que multiplica escalarmente al nabla, que hay que aplicarlo a la velocidad. Bueno, pero ¿cómo tenemos que hacer esta aplicación? Bueno, aquí es necesario que yo pueda, cuando aplico el nabla al vector velocidad, esto es un vector, este es otro vector, pero tengo que ser capaz de poder generar todos los posibles gradientes de velocidad que pueden existir en un sistema. Entonces, fíjense que en un sistema yo puedo tener tres componentes de la velocidad, Bx, By y Bz, y puede ser que cada una de esas componentes de la velocidad
puedan cambiar con la coordenada X, con la coordenada Y y con la coordenada Z. O sea que tengo, en definitiva, una cantidad de derivadas de componentes de la velocidad respecto de las coordenadas que va a ser 3 por 3. O sea, yo puedo tener 9 posibles derivadas de las componentes de la velocidad con respecto a las coordenadas. Para poder generar eso, necesito hacer ese tipo de productos que, como les mencionaba hace un ratito, se le da el nombre de producto diádico, y lo obtengo escribiendo al vector operador Nabla como un vector, como una matriz de una columna por 3 filas, y al vector velocidad como una fila por 3 columnas. Entonces, cuando hago ese producto, justamente voy a obtener un tensor. Recuerden que el tensor tiene 9 componentes, que es el que está escrito aquí. Y fíjense, si ustedes analizan cada uno de los términos, fíjense que acá tengo la componente Bx de la velocidad, que puede cambiar, como decíamos, con la coordenada X, con la coordenada Y y con la coordenada Z. Acá tengo la componente Y de la velocidad, que puede cambiar con la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z, y acá tengo la componente Z de la velocidad, que puede cambiar con las 3 coordenadas. Entonces tengo, como les mencionaba, las 3 componentes de velocidad que pueden cambiar con las 3 coordenadas espaciales. Digo pueden, cada sistema de flujo tendrá su particularidad, y puede que varias de estas derivadas sean cero, porque no cambian. Bueno, a este tensor de 9 componentes se le da el nombre de tensor gradiente de velocidad. Y cuando nosotros trabajemos con las derivadas aisladas, vamos a hablar, haciendo un abuso por ahí del lenguaje, de el gradiente, por ejemplo, de Bx con respecto a X. Pero sabemos que estrictamente estamos hablando de un tensor gradiente. Porque en el caso más general posible, insisto, podemos tener 9 posibles derivadas. Bien. Entonces, fíjense que, perdón, voy a volver a esta expresión. Habíamos dicho que si yo hago un análisis de una propiedad, por ejemplo, escalar, como era la densidad, respecto de ejes fijos, lo único que puedo registrar es la variación de esa propiedad, o de una magnitud, con respecto al tiempo. O sea que esta derivada me está dando el punto de vista de Euler, porque con el punto de vista de Euler, ejes fijos, lo único que podía registrar era una variación en el tiempo. Cuando a eso le sumo este otro término, ¿qué es lo que me está analizando ese otro término desde el punto de vista matemático? Bueno, ¿cómo podría cambiar la densidad cuando yo me desplazo? Porque, insisto, volviendo al ejemplo del río, si yo vengo de la zona del glaciar que se está fundiendo, ahí tendré una menor temperatura que en la llanura, así que la densidad, a medida que yo me desplace, va a ir cambiando. Entonces, la suma de los dos términos está teniendo en cuenta el punto de vista de Lagrange. Y entonces, lo que hace la derivada sustancial es vincular matemáticamente ambos puntos de vista. Bueno, y como para terminar con este punto, aquí les muestro
un esquemita, un dibujito, donde intento mostrarles cómo relacionar los dos puntos de vista. Supónganse que ustedes están en un globo aerostático y tienen un manómetro en la mano y tienen el globo fijo al piso. Entonces, ustedes van a hacer el análisis de la presión barométrica de este sistema utilizando un sistema de ejes fijo en el espacio. O sea, tenemos nuestro sistema de ejes, lo imaginamos adherido al piso. Entonces, ¿qué variación de la presión atmosférica yo puedo registrar en este sistema? Bueno, es muy poco lo que puedo registrar. Ustedes saben que a medida que que van cambiando las condiciones atmosféricas, la presión puede ir cambiando. O sea, puedo registrar una variación de la presión con el tiempo. Así que a un tiempo t igual a t1, perdón, la derivada de la presión respecto del tiempo puede valer un cierto valor C1, y una vez que transcurre un cierto tiempo, de la mañana a la tarde, o de la mañana de hoy a la mañana del día siguiente, bueno, podré registrar otro valor de la presión respecto del tiempo, de manera que la derivada de P respecto de T sea igual a C2. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedería si yo, en lugar de permanecer sujeto al piso en el globo, que es bastante aburrido, por cierto, suelto el ancla y coloco mi sistema de ejes, lo coloco adherido al globo? Esto sería equivalente a lo que decíamos de colocar el sistema de ejes adherido al elemento de volumen y moverme con él. Bueno, cuando yo suelto el ancla, ¿qué sucede? El globo obviamente va a comenzar a ascender, pero va a ascender con una trayectoria que no va a ser en línea recta, o sea, va a ir moviéndose en las tres posibles direcciones del espacio. Entonces, yo puedo ir midiendo la presión. ¿De qué manera? Y bueno, para los distintos tiempos, pero también para las distintas posiciones. Entonces, para cada valor de X, para cada valor de Y y para cada valor de Z, voy a tener diferentes valores de presión. Así que cuando yo estoy moviendo el globo y mido la presión, lo que estoy obteniendo es la variación de esa magnitud, que también es escalar, como es la presión, pero ahora con las 4 variables independientes. O sea, puedo estar registrando cómo cambia la presión con el tiempo, con la coordenada X, con la coordenada Y y con la coordenada Z. Bueno, entonces, en este caso, o sea, en el primero de los casos, en este que está acá, estoy haciendo un análisis desde el punto de vista de Euler. Y en el caso del globo que se desplaza, estoy haciendo el análisis desde el punto de vista de Lagrange. El nombre no tiene importancia, solo para identificarlo, ¿no? Y para el caso de la presión, lo que tendríamos es que la derivada sustancial de la presión respecto del tiempo es igual a la derivada parcial de la presión respecto del tiempo, más la velocidad del globo, multiplicada escalarmente por el nabla de la presión. Bien, entonces con esto terminamos este